decidí aceptar, pero al mismo tiempo dije, me voy a preparar para esto y ahí automáticamente contraté a mi psicóloga, con la cual trabajé bastante tiempo. Eh, y bueno, con esto termino, pero brevemente para contar un poco cómo fue el impacto cuando bueno, tomo la posición. El primer día hacemos una reunión que la llamamos reunión de asociados, donde son 600, 700 personas. Me hacen la presentación, como sigo, cuando bajo del escenario, vienen los directores de tienda, me pasa el brazo por atrás, una persona muy grande, y me dijo, Agustín, estamos muy contentos de que vos estés asumiendo esta posición, pero sabe que a partir de este momento hay 12.000 familias que van a depender de tus decisiones. Así que Mm, ahí se me vino una mochila como de 1.000 kilos, y me di cuenta de la presión y del desafío que estaba empezando. me imagino. Agus, y fue por esa época también que nos conocimos, ¿no? Eh, Bueno, en realidad fue un poco después, pues, y cuento un poco cómo fue. Primero que nada, cuento un poco del desafío del negocio. El negocio había sido un negocio que había sido exitoso durante 20 años, pero el contexto estaba cambiando fuertemente. Por un lado, teníamos el ingreso del e-commerce, que estaba creciendo Mercado Libre, que estaba empezando a robarnos mercado. Esto también había generado cambios en los hábitos de los consumidores, que estaban haciendo, en vez de hacer compras más grandes y más espaciadas en el tiempo, estaban haciendo compras más frecuentes y más chicas, lo cual a nosotros nos afectaba porque teníamos tiendas muy grandes y esas tiendas ya por ahí no tenían tanto sentido para este tipo de compras. Estábamos teniendo también competencia nueva porque teníamos a los supermercados chinos o orientales y teníamos también a los mayoristas que estaban empezando a vender por unidad, con lo cual competitivamente estábamos complicados. Y además el gobierno, en este caso el gobierno argentino, estaba también lanzando precios cuidados, lo cual nos impedía también trabajar sobre nuestros precios y sobre nuestra rentabilidad. Con lo cual el negocio estaba empezando a estar en un proceso complicado, había dejado de crecer y estaba estabilizándose y con posibilidad de empezar a perder tracción. Con lo cual, lo primero que yo hice fue con el equipo lanzar un proceso estratégico, lanzamos una visión muy clara de lo que queríamos lograr y un trabajo sobre 4 bloques de trabajo, ¿no? Que tenía que ver con el portfolio de tiendas que teníamos, con cómo generar más ventas, cómo bajar los gastos y cómo generar ciertos habilitadores. Eh, Ese era el plan que teníamos que hacer, pero después teníamos que ejecutarlo eso, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo podíamos lograr tracción en esto. Yo me di cuenta que esto estaba empezando a ser complicado. Lo primero que hice fue ir a una universidad. Hicimos un programa de liderazgo, donde aprendimos la diferencia entre un problema técnico y un problema adaptativo. Pero la realidad es que esto quedaba bastante teórico y al momento del día a día esto no nos estaba terminando de servir. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí dije, bueno, probablemente tengamos un problema de liderazgo y entonces hice un pitch, como se hace muchas veces, llamé a 3 agencias diferentes y les planteé que tenía este problema de estrategia y que quería resolverlo a través de este problema de liderazgo. Y una de las consultoras, justamente Axialent, me dijo, mira, lo que vos tenés no es un problema de liderazgo, lo que vos tenés es un problema de cultura. Y ahí yo dije, ¿de qué estamos hablando? No tenía, siempre había escuchado cultura, pero no entendía realmente de qué se trataba y cómo conectaba con la estrategia. Eh, y a partir de ese momento me explicaron justamente cómo la cultura determina los mindsets y determina los comportamientos. Y cuando uno cambia la estrategia, tiene que generar nuevos comportamientos. Entonces, esa cultura es la que me iba a permitir tener esos comportamientos en la gente para ejecutar la estrategia. Y ahí fue donde, bueno, encontré a Axialen, encontré a Fran, Cherny, encontré a vos, Richie, y a partir de ese momento fue que empezamos a trabajar en este proceso de transformación y de cultura muy conectado con la estrategia. me acuerdo todavía, me acuerdo. Hay un cliente también muy conocido, muy querido, que no sos vos, este, explicaba que para él tenés la estrategia, tenés la ejecución de las dos cosas que vos hablaste, y después tenés la cultura como lo que conecta las dos cosas, ¿no? Que si no tenés la cultura adecuada, por más que tengas una buena estrategia, no garantiza la ejecución, la estrategia.
Totalmente, es decir, yo durante mucho tiempo pensé que cultura era lo que se llama clima laboral, ¿no? O sea, el tener a la gente contenta, tener las mesas de ping-pong, tener comida gratis. La realidad es que la cultura es mucho más que eso y no nos vamos a poner a explicar ahora todos los detalles, pero básicamente sí, determina los comportamientos de la gente, ¿no? Entonces, si uno tiene una estrategia, está muy bien la estrategia, las ideas de lo que uno tiene que ejecutar, pero después tiene que ocurrir. Y para que ocurra necesitas comportamientos. Y para que ocurran los comportamientos que uno quiere, tiene que modificar la cultura para que esos comportamientos sean los que surjan. Entonces, todo ese proceso es un proceso que arranca con la estrategia y hay todo un proceso de diseño y de ejecución de esa cultura que permite que la estrategia se ejecute. Exacto. Y volviendo a la historia, Agus, eh, esto lo hemos hablado, pero me encantaría que lo compartas acá porque arrancamos, hicimos un primer evento y tuviste una reacción dispar de tu equipo. Sí, arrancamos con una reunión de un día donde empezamos a trabajar algunos de estos temas y la verdad que el equipo no le gustó nada. Tuve, la verdad que el feedback no fue bueno y bueno, pues pensamos también que yo era nuevo en el puesto, ¿no? O sea, eso yo no lo conté, pero yo no era el candidato natural para ser gerente general de Walmart. Los candidatos naturales eran otras áreas que normalmente lo son, como el área de comercial, el área de operaciones. Así que yo estaba también estableciendo mi rol con ese equipo y el feedback, la verdad, que no había sido bueno. Entonces, bueno, yo empecé a dudar, a ver qué hacer, si volver a hacer otro pitch. Durante ese tiempo, yo cada tanto me reunía con mis clientes, mis proveedores, en este caso, en el caso de Walmart, y me junté a almorzar con Fernando del Carril, que era el gerente general de Procter. Ujú. Y bueno, charlando del negocio, le conté sobre este tema, le conté que había tenido esta experiencia fallida con Excellent. Y Fernando me dijo, no, no, mira, yo trabajo con ellos hace mucho tiempo, dales otra oportunidad, porque la verdad que son muy buenos. Y bueno, ahí retomamos y volvimos a trabajar y bueno, después seguimos durante muchos años. Pero sí, hubo un primer acto fallido al principio. Sí. Y después fue desafiante con el equipo, ¿no? Porque hubo personas que abrazaron el cambio, como en todo proceso, ¿no? Hay un 15% que son los fanáticos de entrada, después hay otro 15 que decide no cambiar, pero hay todo un montón en el medio que está más en la posición de, bueno, esperar para ver, ¿no? Y tuviste que lidiar con todo eso también. La verdad que no es fácil cambiar, ¿no? Y menos cuando uno personalmente o cuando el negocio ha sido exitoso durante mucho tiempo, ¿no? Pero muchas veces yo, digamos, una frase que me gustó mucho y que uso es, lo que nos trajo hasta acá no necesariamente nos va a llevar hasta allá, ¿no? Entonces, muchas veces el contexto cambia, los desafíos cambian, entonces uno también tiene que cambiar para eso. Entonces, la verdad que no es fácil, de vuelta desde un punto de vista técnico de negocio, pero también no es fácil cuando uno tiene que cambiar personalmente, sobre todo cuando empieza a tocar mis seguridades, mis intereses, o tengo que empezar a hacer las cosas diferente. La verdad que no fue fácil y hubo resistencia, que la resistencia, alguna resistencia era visible, digamos, se expresaba, y otras veces era una resistencia mucho más subyacente en el equipo. Ya te digo, todos procesos los hicimos en Walmart, una compañía de 12.000 personas, y en Mastercard, una compañía o sea, donde yo tenía 11 países, con lo cual era muy grande. Y bueno, estos procesos generan este tipo de reacciones. Y Agus, algo que hemos hablado con vos es que hay ciertas cosas que son desafíos que vienen del entorno y son todas estas cosas que estás contando, ¿no? Pero después está cómo cada uno responde a esos desafíos y nosotros usamos una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando cambias la manera en que miras las cosas que mirás cambian, ¿no? Es una frase de Wayne Dyer, un maestro espiritual. Y a mí me interesa mucho que tiene que ver con el título, ¿no? de este webinar que tiene que ver con el viaje interior. ¿Cómo fue cambiando tu mirada, ¿no? Porque tal vez los desafíos sí fueron cambiando,
pero también es cierto que fue cambiando el que miraba esos desafíos. Y yo que experimenté todo ese proceso, lo vi como testigo, pero me gustaría que cuentes cómo lo ibas experimentando vos. Mira, a ver, sí fue todo un proceso súper interno, digamos, la verdad que yo fui cambiando mucho de la forma en que yo pensaba las cosas, de la forma en que yo veía las cosas, ¿no? Fue un proceso de cambio paulatino, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo cuando empezamos este proceso, que, que Fran, que es la otra persona que trabajaba conmigo, de Axie Allen, me dijo, ¿vos estás seguro de que querés empezar este proceso? Porque el que peor la va a pasar al principio sos vos, ¿no? Porque justamente era un proceso interno mío y porque en la cultura se modela desde arriba para abajo. Entonces, si uno dice que hay que hacer las cosas de una manera, tiene que actuar las cosas de esa manera. Y el primero que tenía que dar el ejemplo era yo, y eso me iba a generar a mí muchos cambios, ¿no? Entonces, la verdad que después seguramente lo iremos hablando durante el proceso, pero digamos, yo siempre fui muy bueno técnicamente, era muy autoexigente, era, como se dice, un overachiever, digamos. Y tuve que ir haciendo muchos cambios en temas de cómo yo me veía a mí mismo, cómo yo veía las cosas, para poder ir, digamos, navegando este proceso. Uno de esos, por ejemplo, un ejemplo es, hay un mindset, ¿no? Que es el del nowhere, o el saberlo todos, el que tiene la seguridad porque sabe las respuestas. Y eso, a mí, en un puesto como gerente general, donde uno tiene que empezar a manejar un montón de áreas distintas, de las cuales uno no tiene experiencia directa. Por ejemplo, me ponía muchísima atención cuando yo iba a una reunión con un equipo, porque yo no iba a tener todas las respuestas. Me iba a ser muy difícil porque había un montón de áreas que yo no sabía la respuesta. Y eso cambié a un modelo mucho más de un mindset de aprendiz, ¿no? Donde la fortaleza de uno, la seguridad de uno no pasa por tener la respuesta, sino por co-construir con otros, por ser curioso, por escuchar distintas opiniones y entre todos lograr esa respuesta. Y entonces, mi rol no era tanto tener la respuesta, sino tener la pregunta correcta o tener el entorno correcto para que todo el mundo pudiera opinar. Y eso me permitió, por ejemplo, ir a las reuniones desde otro lugar, desde otra manera. Eh, Otra cosa que tuve que cambiar fue cuando tuve que empezar a tomar decisiones difíciles que realmente generaban, por un lado, todo un tema de culpa, entonces cómo ver ese proceso para poder yo tomar esa decisión, pero también darme cuenta de que no todo el mundo me iba a querer. Me acuerdo una charla cuando tenía que hacer una decisión muy compleja y yo usaba mucho las sesiones de coaching para preparar estas definiciones, estas reuniones o estas charlas. Y me acuerdo que uno fue, es que vos tenés que aprender que no todo el mundo te va a querer. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que vas a decir. Y yo, después de trabajando también con mi psicólogo, me daba cuenta que eso es lo que yo quería. Yo lo necesitaba eso. Y fue a través de un proceso que pude soltar eso, que me dio muchísima más flexibilidad, muchísima más tranquilidad para poder justamente tomar las decisiones que había que tomar. Así que, y de esos hay varios, digamos. Sí, a ver, quiero parafraseando lo que estás contando, Agus. Entiendo que no lo estás contando como una dicotomía que dejaste una cosa para abrazar la otra, sino un poco el concepto es trascender e incluir, ¿no? Porque todos los aspectos técnicos que vos traías de un buen resolvedor de problemas, ¿no? Que son los gerentes y los directores, eso seguía siendo relevante, seguía siendo importante. Lo que pasa que ahora, más que aprender a dar respuestas frente a problemas, aprendiste que había problemas que eran más complejos, que necesitaba hacer muchas preguntas y aprendiste del poder de la pregunta también como algo poderoso que la otra forma de identificar este mindset o modelo mental que hablabas del aprendiz es el de la curiosidad, ¿no? Como que se conecta con que los otros tienen también cosas para aportar y cuando mirás al otro con esos ojos, lo puedes escuchar desde un lugar de alguien que te está aportando valor, porque puedes ir a una conversación mecánicamente diciendo voy a hacer preguntas, pero lo que estás pensando internamente es esta persona no tiene nada para aportar y estoy perdiendo el tiempo y eso se nota.
Sí, ¿Coincides? totalmente. La verdad que trabajamos mucho, por un lado, en los términos de mindset, de cómo uno ve las cosas y según cómo uno entiende las cosas, también son las emociones y los comportamientos. Y también trabajamos mucho el proceso de conversaciones, ¿no? O sea, creo que algo que trabajamos fue que, digamos, el equipo se puede conversar de todo. Uno puede ser honesto, puede ser respetuoso, puede poner sus valores en la mesa y a partir de eso uno también puede negociar desde ese lugar, ¿no? De honestidad, de transparencia, que fue todo un proceso, ¿no? Porque eso no fue de un día para el otro, fue a través de mucha práctica, de muchas conversaciones, de momentos complicados, pero al final todos salíamos sintiendo que habíamos podido plantear nuestra posición, que ya nos habíamos escuchado y que habíamos llegado al resultado que era la mejor combinación de todas esas opiniones, dentro obviamente de un marco estratégico y un marco técnico donde había que dar soluciones específicas. ¿Te acordás de alguna conversación difícil que hayan tenido? Bueno, a ver, mira, tuve muchas conversaciones complejas, ya sea de temas técnicos a temas más específicos. Eh, a ver, veamos, te puedo dar una fue, por ejemplo, fueron problemas de salida, ¿no? O sea, hubo problemas de gente que, en todo cambio, como dijimos antes, hay distintas velocidades de aceptación y adopción de los cambios, ¿no? Ujú. Y hay gente que quiere hacer los cambios y por ahí puede o no puede, y gente que puede, pero no necesariamente quiere, ¿no? Y la verdad que yo puse mucho esfuerzo en tratar de lograr que todos, especialmente los líderes, pudieran hacer ese cambio, ¿no? A través de reuniones, de offsites, un coach para cada uno de los líderes, de las personas que reportaban a mí, charlas personales, feedback, pero la verdad es que no todos pudieron. O sea, hubo gente que quería pero no podía y gente que podía pero no quería. Y eran gente muy capaz en lo que era que había que hacer en la parte técnica, pero teníamos por ahí diferentes opiniones respecto a cómo ejecutar eso, a cómo, sobre todo la parte más personal y de liderazgo. Eh, y bueno, tuve en algunos casos gente que después de un tiempo no pudo hacer ese cambio y bueno, finalmente, digamos, tomamos la decisión de que esa persona tenía que salir y esa charla con esa persona fueron muy buenas, ¿no? Donde yo pude decir, digamos, que claramente eran muy capaces en lo que estaban haciendo, pero que yo tenía también una responsabilidad y una opinión respecto a cómo teníamos que hacer esas cosas y que sobre eso estábamos pensando diferente, que habíamos ya tenido distintas instancias de charla sobre esto y, bueno, que creía que lo mejor era que pudiéramos separar los caminos, ¿no? Y la realidad es que siempre me acuerdo de una charla con una persona a la cual yo respetaba muchísimo, que me había costado mucho hacer esto, Ujú. y cuando yo le expliqué todo esto, la persona me dijo, mira, no me digas más nada, lo tengo clarísimo, lo charlamos, lo discutimos, vos me hiciste la propuesta, yo decidí no tomarla, así que creo que esto, digamos, es lo mejor que puede pasar. Hicimos una salida muy respetuosa y de hecho hoy tengo una muy buena relación con esta y otras personas. Es verdad que hoy hay una minoría también que no lo tomó de esa manera y que la conversación no salió tan bien. Eso también lo tengo que decir. Es decir, la Sí, mayoría sí, sí sí. lo fue, hubo una minoría donde eso no ocurrió, y bueno, la decisión se tomó igual, pero la Pero mayoría más sí allá salió del bien. más allá del resultado, Agus, para mí lo importante que nos estás contando es, aunque no puedas conseguir el resultado que querías, vos cómo te quedaste internamente. La pregunta es si estabas en paz, que habías tenido una buena conversación, porque el resultado No, no no, lo la controlás. verdad que sí, yo me quedé muy en paz, de vuelta, lo había pensado mucho, lo había reflexionado mucho, y la verdad que me quedé muy en paz, que yo había sido muy honesto, muy transparente con lo que yo pensaba, que habíamos tenido las oportunidades necesarias de feedback, de charla, de discusión, de debate, y bueno, y que después de esto, básicamente la persona iba a poder ser exitosa también en otro lado, ¿no? Eso también lo aprendí que en esto uno no determina tampoco la vida del otro, sino que también, bueno, se libera para que pueda ser exitoso en otro lado. Y de hecho así fue. Perfecto. Hoy puedo encontrarme con cada uno de ellos y tener una muy buena charla, una buena relación.
Cambiando un poquito el ángulo, Agus, y pensando que tal vez hay personas de recursos humanos que están escuchando este webinar. Recursos humanos tiene mucho que ver con la cultura y con la transformación cultural, y al mismo tiempo hay una creencia en algunos, me gustaría saber cómo lo ves vos, que bueno, la cultura es responsabilidad de recursos humanos y nosotros sabés que tenemos otro enfoque, que la cultura es responsabilidad de los líderes, pero recursos humanos juega un rol muy importante acá. ¿Cómo Sí, fue tu mira, experiencia? 100%. Mira, nosotros cuando digamos, definimos nuestra estrategia, definimos una ambición que estaba resumida en algo que decíamos uno 2 4, ¿no? Esa era nuestra estrategia, uno 2 4. ¿Por qué uno 2 4? Bueno, tenía que ver que el uno, voy a explicar el uno, que era para poder ser exitosos en esto, nosotros teníamos que tener el mejor equipo, el mejor talento y además tenemos que ser los número uno elegidos por los clientes. Entonces, esas dos áreas, clientes y recursos humanos, eran los que para mí estaban en la mesa chica del desarrollo de este proceso, ¿no? Y como bien decís vos, digamos, ¿no? Recursos humanos es quien está, digamos, colabora, ayuda, dirige, nos acompaña en el proceso de gestionar ese talento, gestionar los comportamientos, porque creo que es una responsabilidad finalmente del líder. Y yo he tenido experiencias a lo largo de mi carrera de recursos humanos que estaban muy preocupados solamente por recursos humanos y recursos humanos que están preocupados por el negocio, ¿no? Y esa es la conexión que hace que un departamento de recursos humanos sea realmente estratégico. Y en este caso, para mí, en la mesa chica tenía a recursos humanos, estrategia y a quienes representaban al cliente. Y recursos humanos tiene un rol súper crítico y te diría tres grandes cosas. Uno es el diseño y la ejecución del plan de cultura, es decir, que es realmente un plan, ¿no? Después podemos entrar más en detalle. No es solamente un enunciado, es realmente un plan con actividades, con un cronograma, con una cantidad de cosas que hay que hacer. El segundo punto para mí, recursos humanos y especialmente en este caso el director de recursos humanos, que en el caso de Walmart era Cristian Bernal, para mí era como un número 5 en el fútbol. Es ese número 5 que el coach tiene una muy buena llegada con él, que entiende lo que el coach quiere, entonces puede estar en la reunión con el coach planificando el partido, pero después está en la cancha eh, haciendo pasar la pelota Ujú. conectado con todo el mundo, ¿no? Entonces es un recurso humano que puede estar en la mesa de estrategia y de decisión, pero puede estar también después en la cancha. Eh, y el último punto para mí que fue muy importante es cuando vos estás arriba como CEO, es un puesto solitario y es un puesto donde no siempre te llegan todos los mensajes, no siempre te llega todo el feedback. Y en este caso, digamos, el equipo de recursos humanos, si querés, sobre todo con los tres o cuatro con los cuales yo trabajaba más codo a codo, eh, me daban mucho feedback, ¿no? Me decían cuando las cosas las hacía bien, me decían cuando las cosas las hacía mal, me daban ideas también para cambiar. Entonces, es un recurso humano que estaba en el corazón del cambio desde la estrategia, ¿no? Porque analizábamos no solamente los KPIs de talento, de recursos humanos y demás, sino también cómo se conectaban con los KPIs del negocio. Buenísimo. Y a ver, Agus, volviendo a tu viaje personal, eh, hace un montón de años, ¿no? Porque yo me acuerdo que tenías, bueno, 11 años menos, pero ya, como dijiste al principio, tenías un montón de desafíos, ¿no? Hipertensión, o me acuerdo que te estabas con dolores de espalda también. Había un montón de desafíos y, y mi experiencia acompañándote fue que no cambió solamente las conversaciones en la compañía, o sea, ese cambio personal se transformó en un cambio de vida para vos. Cómo te relacionas con las personas, me imagino con la gente que querés, con tu familia, con tus amigos, conmigo mismo, o sea, las conversaciones fueron cambiando. Me acuerdo, la última que tuvimos, no sé si te acordás, fue casi toda de nutrición, ¿viste? De qué comer y tuvimos esa charla sobre los distintos enfoques del colesterol y demás. Entonces, cuando entras en ese camino, es como que hay algo que se expande para siempre, ¿no? Que empezás a mirar todo con otros ojos. Me gustaría que, si puedes compartir algo de eso.
Sí, a ver, la verdad que es como difícil de resumir, ¿no? Pero yo creo que sí. A ver, yo empecé, como comenté, cuando empecé este proceso, yo venía haciendo de una manera, venía de vuelta, me estaba yendo súper bien, pero con una forma de mirar las cosas y una cierta, si querés, rigidez interna que me estaba empezando a pesar o me estaba empezando a limitar respecto a la cantidad de cosas que yo podía hacer hacia adelante, tanto en mi vida laboral como en mi vida personal. Y creo que este proceso, digamos, de pasar por la transformación, hizo que yo empezara a ver las cosas de otra manera. Y de vuelta, yo acá no es que se me ocurrieron solo a mí, lo hice muy acompañado, lo hice acompañado por un lado con mi psicóloga, que trabajó muchos aspectos, después trabajando con mi equipo de coach, trabajando con mi familia y con mi equipo más cercano. Y fui trabajando muchas creencias, muchas formas de pensar las cosas desde mi lado que me permitieron después expandirme, relajarme, animarme, conectarme mejor con la gente, poder tener mejores diálogos, mejores conversaciones y animarme a hacer más cosas, ¿no? O sea, esto no solamente me ayudó a nivel laboral a poder transicionar todos estos cambios. De hecho, por ejemplo, cuando yo me cambié, yo después de 5 años trabajando en Walmart, me pasé a liderar Mastercard, una industria que no tenía ni idea de qué se trataba, pero estaba con una seguridad personal y una capacidad de conectar con la gente que a mí me dio la confianza como para poder justamente dar ese salto y que me fuera bien. Y lo mismo podría decir a nivel, me cambió la forma en que yo después charlo con mi mujer, que charlo con mis hijas, los proyectos que yo hago después fuera del trabajo. Fue un proceso de cambio y de transformación total, personal, que se vio en las empresas en las cuales trabajé, pero también se vio fuera del trabajo. Bueno, gracias, Agus, buenísimo. Tengo una última pregunta y después tengo algunas preguntas que mandó la gente ya, y si, bueno, si quieren seguir mandando, yo se las voy haciendo a Agus. Pero imagínate que pudieras hablar con Agustín, 20 años más joven, que está arrancando con este camino, eh, y y sos como un genio que le pudieras dar uno o dos consejos que lo ayudarían a Agustín, joven, más joven, pues este Agustín sigue siendo joven, pero ¿qué consejos le darías, habiendo vivido lo que viviste? Mira, a ver, yo primero diría que yo entiendo cuando uno está en estas situaciones tiene que pensar en un proceso de estos, que yo entiendo la duda, entiendo el miedo, porque la verdad que no es fácil, ¿no? O sea que, primero que nada, empatizo con esa sensación que la tenemos todos. Eh, pero creo que realmente esto vale la pena, ¿no? Yo me acuerdo de otra historia también que me parece que resume un poquito esto, es cuando yo empecé con este proceso de hacerme cargo de la compañía y ver que la compañía no iba del todo bien y empezar un proceso de transformación. Cuando las cosas no estaban yendo bien al principio, de hecho primero fueron peor para poder después ser mejor. eh, Cuando uno empieza a trabajar y está en la facultad y piensa, bueno, el día que voy a ser gente general, uno se imagina que va a ser gente general del crecimiento, ¿no? Que uno agarra, viene el típico chart donde está la flechita para arriba. Y eso no era lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Y la verdad que yo estaba haciendo clash contra lo que era mi forma de ser y de ver las cosas. Y en una reunión, justamente con mi coach, una cosa que me dijo fue, bueno, muchos pueden ser los hijos del crecimiento, pero si vos estás acá por algo es, y no todos pueden ser los hijos de la transformación, que es necesaria para que después por ahí venga el crecimiento o que otro, de hecho, haga el crecimiento. Eh, y ahí fue donde yo encontré como un propósito y una fuerza muy grande. Es decir, yo puedo ser el CEO de la transformación, no tengo que ser el CEO del crecimiento, yo puedo ser el CEO de la transformación. Y para eso tengo que hacer un montón de cosas y me tengo que transformar yo mismo. Entonces, yo lo que le diría a esa persona es que entiendo dónde está, pero que realmente sepa
que vale la pena esto, porque creo que tiene dos grandes impactos. Uno es porque es la forma de resolver los problemas estratégicos. Es decir, Ujú. esto tiene un sentido de negocio y realmente hace que la estrategia se pueda ejecutar. Y porque después me parece que esto genera recursos que en uno mismo y en sus equipos que después quedan y se multiplican, ¿no? Y que uno puede realmente alcanzar su mejor versión y su máximo potencial a través de hacer este camino. Así que yo le diría eso que realmente vale la pena. Espectacular. Me haces acordar a esa metáfora que a veces usamos nosotros de la diferencia entre un catalizador y una enzima, ¿no? El catalizador es parte de la reacción química, pero la acelera, pero no se involucra. La enzima se transforma. Y cuando uno entra en un viaje de estos, por ahí lo que más miedo te da es que el que va a salir por el otro lado es distinto del que entra. No, este Agus es distinto del de hace 11 12 años. Así que entiendo esa trepidación, ¿no? Ese sentimiento de no sé lo que va a pasar. Y al mismo tiempo sentís que si querés crecer, no hay otra manera de dar el paso, aunque no sepas muy bien lo que hay del otro lado. Totalmente. Y eso lo conecto con el tema de la curiosidad y también lo conecto con esta idea de que si uno es honesto y coherente con sus valores y hace lo mejor que puede, bueno, después uno suelta el resultado, ¿no? Que eso también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Porque yo tenía siempre mucha necesidad de control hasta que aprendí esto, qué es lo que uno puede controlar, qué es lo que uno puede influenciar y qué es lo que uno tiene que soltar. Agus, espectacular, me encantó que lo cuentes, que lo compartas. Yo algunas cosas obviamente ya las había escuchado, pero me encanta que otros puedan también disfrutar de esta experiencia. Creo que vas a ayudar a un montón de gente. Así que muchas gracias. Tengo preguntas acá que me han hecho y tal vez serviría como para que puedas explayarte un poco más. Una pregunta que hice acá es, en un cambio de cultura, dice que son infinitas las variables y las aristas que aparecen. ¿Cómo elegís por dónde empezar? ¿Cómo elegís qué palancas tocar primero? A ver, sí, creo que podemos hablar mucho de esto, pero diría lo siguiente. Lo primero es la conexión con la estrategia. O sea, la cultura no es que se cambia porque sí. La cultura se cambia, se refuerza según lo que la estrategia necesita. Tiene que ir muy conectado al negocio y eso da también el propósito, los recursos y el por qué hacer las cosas. Y después lo que diría, y después podemos entrar más en detalle si tienen más preguntas, es hay tres grandes aspectos que determinan el diseño de la cultura, de vuelta, conectado con esa estrategia. Uno es el comportamiento de los líderes, es decir, lo que los líderes hacen, lo que modelan, es lo que la gente después va a querer hacer, ¿no? Porque el líder representa la forma en que uno pertenece y que le vaya bien dentro de una organización, ¿no? Que es un poco el resumen de la cultura. Entonces, lo que los líderes hagan es muy importante, entonces, modelar el comportamiento de los líderes. Lo segundo tiene que ver con los símbolos, es lo que la compañía muestra que valora, ¿no? Entonces, ahí les puedo dar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, los premios que uno da. Si uno premia, digamos, algún tipo de resultado o uno premia la forma de hacer las cosas, eso es lo que la gente empieza a entender que es lo importante. Entonces nosotros habíamos definido 5 pilares de la cultura y trabajamos los premios de esos 5 pilares en cada uno de los meses. Eh, y el tercero tiene que ver con los sistemas de gestión. Si yo quiero que la gente trabaje en grupo y tengo solamente objetivos individuales, es probable que la gente trabaje más individualmente que en equipo. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hicimos fue en los objetivos de la gente, teníamos objetivos del qué, que era lo que tenía que pasar, los KPIs de negocio, pero después estaban los objetivos del cómo, que eran estos 5 pilares del cómo. Entonces, tanto para ver si alguien había cumplido o no los objetivos, como también para pagar el bono, se trabajaba sobre estos dos aspectos, el qué y el cómo. Entonces, líderes, símbolos y sistemas, diría conexión con la estrategia, es como el esqueleto del plan de transformación de cultura. Buenísimo. Mira, acá tengo una pregunta, pero más que una pregunta me parece que es una declaración que quiero saber
tu reacción a eso. Dice, el viaje es silencioso, poderoso y doloroso. ¿Qué, qué Sí, yo reflexión? diría que, a ver, definitivamente hay momentos de dolor. Es verdad que hay un viaje silencioso del líder, ¿no? Que uno tiene que ir trabajando. Hay todo un proceso invisible que uno va trabajando. Diría que sí, es verdad que hay momentos de dolor, pero también hay momentos de muchísima gratificación, que es cuando empiezan a verse los resultados, ¿no? Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, nosotros en un momento, además de abrir tiendas o remodelar tiendas, teníamos que cerrar tiendas. Nunca se había cerrado una tienda en la compañía. Entonces había un equipo que estaba, digamos, preparando ese proceso. Habíamos intentado de distintas maneras mantener la tienda abierta, no se podía, teníamos que tomar esa decisión. Eh, el proceso iba a ser el martes y el lunes a la tarde me convoca el equipo que iba a liderar esto, me convocan ellos a mí, a la reunión, y me dicen, mira, esto ya lo intentamos varias veces, pero cuando vamos a hacerlo, alguien tiene miedo y se deja de hacer. Con lo cual nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer esto, pero lo que queremos saber es si vos nos vas a bancar si esto sale mal o si cuando nosotros hagamos esto. Nosotros estamos a full, pero queremos saber si nos vas a bancar. Yo dije, bueno, sí, los voy a bancar, obviamente, vamos para adelante. Y lo hicimos. Y eso para mí fue una muestra de que el cambio estaba empezando a ocurrir. O sea, primero porque estaban queriendo hacer algo que nunca habíamos hecho. Segundo, porque tenían la confianza de pedirme a mí que yo los bancara. Y tercero, porque después empezamos a ver los resultados positivos. Y de esas historias tengo varias que empiezan a ver cómo no solo uno empieza a cambiar, sino que la gente empieza a cambiar y la compañía empieza a cambiar, ¿no? Entonces es muy, muy gratificante a pesar de haber pasado por momentos dolorosos antes. Espectacular. Bueno, Agus, muy bien, excelente, me encantó. Y como invitado te ofrezco que puedas hacer el cierre dando el mensaje que quieras sobre este viaje interior de un líder que elige cambiar su vida y honrando todos estos años que nos conocemos y que me emociona parte del trabajo que hace Axial es acompañar a personas como vos, ¿no? En este viaje de transformación y es muy gratificante. Así que me siento honrado de haber sido como tu socio en este viaje que sigue, ¿no? Que el viaje sigue. Y bueno, y cerrar como a vos te parezca. ¿Qué te gustaría No, a decir? ver, yo primero que nada agradecer a todos los que se sumaron, que quisieron dedicar parte de su tiempo a esto, les agradezco mucho. En segundo lugar, agradecerte a vos, Richie, que como decís, hemos hecho un gran camino y has visto todo este proceso en primera persona, agradecerte mucho eso, agradecer a Axialent, que me acompañó tanto en el proceso en Walmart como en el proceso de Mastercard. Bueno, no están acá, pero agradecer también a mi familia que me acompañó mucho. Y nada, la verdad que para mí es una gran alegría poder compartir esto. De vuelta, yo no tengo la verdad, yo les cuento lo que para mí es verdad y que a mí me funcionó y que yo hoy, de hecho, mi propósito es lograr que las personas y los equipos logren su mejor versión, su máximo potencial. Y estoy convencido por experiencia propia y por haber visto gente en mis equipos, que este proceso de transformación es posible, es realmente valioso y tiene muy buenos resultados. Así que nada, los invito a todos a que ya sea a nivel personal, a nivel equipo, a nivel compañía, se animen a poder pasar por este proceso. Muy bien. Muchísimas gracias, Agus, y bueno, muchas gracias a todos los que se nos unieron. Espero que les haya servido, les haya aportado valor. Para eso lo hacemos para ustedes. Así que muchas gracias y que tengan un gran resto del día, donde sea que estén en el mundo. Gracias a todos.